Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y está en marcha el sexto capítulo de nuestra saga sobre la historia de los mundiales. El quinto mundial de la historia tenía nuevamente destino europeo y algunas novedades de por medio. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Les había comentado en el video anterior que el Congreso de Luxemburgo había elegido a Brasil para 1950. Bueno, pues también lo hizo para el torneo de 1954 y la elegida para ser sede fue Suiza, con el fin de darle tiempo de construir estadios suficientes para el certamen y que ello también coincidía con la celebración de los 50 años de la FIFA, cuyas oficinas están dentro de la ciudad de Zurich, ubicada en ese mismo país. 39 países se inscribieron a las eliminatorias con 37 equipos disputándose los 14 lugares que acompañarían a Suiza y Uruguay y en el torneo final. Alemania pudo retornar de su sanción de la guerra, pero con 12 equipos como consecuencia de la misma. Un cuadro occidental o federal y uno representativo del protectorado del Saar, que por entonces era independiente. Los occidentales lograron la clasificación en el primer grupo europeo. Hungría se convirtió en el último equipo de la historia en clasificar al torneo sin jugar, luego que sus rivales Polonia y Holanda se retiraran de la eliminatoria. Inglaterra, Italia y Yugoslavia volvieron a clasificar. En tanto, Bélgica, Francia, Austria y Checoslovaquia retornaban al certamen tras ausencia del año 50. Escocia y Turquía también volvieron a clasificar por segunda vez seguida, pero esta vez sí debutarían en el torneo final. Los turcos lograron su cometido de una manera muy peculiar, ya que empataron en puntos con España y en el desempate jugado en Roma. Un niño lanzó un papelito que le daba a los turcos su pase al torneo final. México representó a Norteamérica y tanto Sudamérica como Asia tuvieron partidos eliminatorios por primera vez en su historia. Brasil superó a Paraguay y Chile y Corea del Sur a Japón para completar las 16 plazas del torneo final. El 30 de noviembre de 1953, en el Hotel Saint-Gothard de Zurich, se daba el sorteo del torneo final, siendo la primera vez que ello se realizaba el año anterior a la disputa del certamen. Brasil como subcampeón mundial y Hungría como campeón olímpico fueron designadas cabezas de serie junto a suizos y uruguayos. La segunda parte de los mismos fueron completadas por Austria, Inglaterra, Francia y Turquía, que estaba en el lugar de España, que fue colocada originalmente en ese puesto. Decimos esto ya que si bien se mantuvo la fase grupal, se dio una restricción. Los 8 cabezas de serie no se enfrentarían entre sí y solo jugarían 2 partidos ante los equipos que no estuvieran en esa condición y viceversa. Los grupos también contaron con el condimento del tiempo extra en caso de empate, resultado que se mantendría si esto persistiera al final del mismo. Los cupos para la fase definitoria del certamen fueron ampliados a los segundos lugares también. Se decidió que hubiera desempates entre segundos y terceros en caso de igualdad de puntos, y sorteo entre primeros y segundos si se daba lo mismo. La fase definitoria fue sustituida por partidos de eliminación directa. El torneo tuvo 6 estadios sedes, los cuales fueron el Waldorf de la capital Berna, el Saint Jacob de Basilea, el Olímpico de la Ponteis de Lausana, el Charles Mills de Ginebra, el Hartun de Zurich y el Colnaredo de Lugano. Otras de las novedades fueron las primeras transmisiones del certamen por televisión, aunque a público limitado en Europa, y que todos los jugadores tenían un número personalizado, a diferencia del mundial anterior. Yugoslavia y Brasil triunfaron en sus debuts ante Francia y México por 1-0 y 5-0 respectivamente. Un penal de Raymond Kopa le daba la victoria a Francia por 3-2 ante México en Ginebra y le permitía tener posibilidad de desempate ante el perdedor de Yugoslavia y Brasil, los cuales llegaron al tiempo extra empatando un gol, pero como ambos no se atacaron mutuamente en esos minutos, clasificaron a la próxima ronda, con Brasil ganando el grupo por sorteo. Hungría era el amplio favorito del grupo 2 y de todo el torneo, ya que era el campeón olímpico de Helsinki, tenían un largo invicto y además derrotaron a Inglaterra en Wembley, con lo que ello significaba. Ganaron el grupo venciendo 9-0 a Corea y 8-3 a Alemania Federal. Sus figuras eran Sandor Kocsis y Ferenc Puskás, además de tener otros importantes jugadores como Zoltán Sibor y Nandor Hidekuti. Previo a ser goleados por los magiares, los teutones golearon 4-1 a Turquía. Estos vencieron 7-0 a Corea,
que se iba a casa con 16 goles en su maleta. Turcos y alemanes jugaron en Zurich para definir el segundo puesto del grupo. Los alemanes vencieron 7-2 y una gran actuación de Max Morlock, que hizo un hat-trick. Uruguay y Austria tuvieron sendos triunfos en sus respectivos partidos ante Checoslovaquia y Escocia en el grupo 3. Además, no recibieron goles. Los charrúas le marcaron 2 a los checos y 7 a los escoceses, en tanto los austriacos les hicieron 5 y 1 respectivamente. En los marcadores terminados en goleadas se destacan los hat-tricks de Carlos Borges y Erich Probst respectivamente. Uruguay ganó el grupo por sorteo. El cuarto grupo del certamen se convertiría en el único de la historia en albergar equipos de un solo continente de manera exclusiva. Suiza derrotó a Italia en su debut por 2-1 y un tanto triunfal de Joseph Hugi. Inglaterra y Bélgica empataron a 4 en un partidazo que llegó a prólogo en Basilea y que tuvo 3 dobletes. El marcador fue sellado por un gol en contra del británico Jimmy Dickinson. Los belgas fueron a Lugano, donde cayeron 4-1 ante Italia, cuya victoria en un territorio muy cercano a su patria emparejaba a ellos en puntaje con Suiza, quien perdió 2-0 ante Inglaterra con los tantos de Jimmy Mullen y Dennis Wishaw. Por ende, suizos e italianos jugaron un desempate en Basilea y que terminó con goleada de 4-1 para los locales, destacándose Hugi con un doblete. Los locales fueron emparejados con Austria en su partido de cuartos de final el 26 de junio de 1954 en Lausana, y que terminó siendo un auténtico partidazo, el cual terminó con triunfo austriaco por 7-5. Este partido se convertiría en el de mayor cantidad de goles en la historia del torneo, un récord que aún sigue en vigencia hasta nuestros días. Tur Wagner y Hugi anotaron cientos tripletes cada uno. Además registraron dobletes de Robert Körner y Robert Balaman. Ernst Ockwerk y Probst sellaron el marcador final. Uruguay derrotó por 4-2 a Inglaterra en Basilea con tantos de Borges, Obdulio Varela, Juan Esquefino y Javier Ambroise para mantener su invicto mundiales. Descontaron Nathaniel Lofthouse y Tom Finney. Al día siguiente, Hungría y Brasil protagonizaron uno de los cotejos más violentos de la historia del certamen, ya que tuvo un juego con muchas patadas de por medio y otros incidentes, que hicieron que el partido se le denomine como la Batalla de Berna, en referencia al lugar donde se jugó. Hidekuti y Kocsis abrieron el marcador, lo cual fue descontado por Yalma Santos. Mijaly Lantos y Julinho pusieron el cotejo 3-2. Al minuto 71, tras varias faltas producidas en este partido, Nilton Santos derribó al defensa Joseph Bosick. Este le respondió con un golpe, causando que el árbitro británico Arthur Ellis expulsara a ambos. 8 minutos después, Humberto seguiría la misma suerte por golpear a Gyula Laurent. Con 2 hombres menos, Didi intentó la heroica con un remate que fue desviado. Kocsis anotaría el 4-2 definitivo. Acabado el partido, los brasileños y varios aficionados fueron a atacar al árbitro, haciendo que se dé una batalla campal contra la policía suiza. Puskás, ausente por lesión en su tobillo, le lanzó un botellazo a Piñeiro. En tanto, el técnico brasileño Cecé Moreira golpeó en la cabeza a Gustav Seps, su par húngaro. Los dos golpeados tuvieron puntos de sutura como consecuencias de sus golpes. En un ambiente mucho más calmado, Alemania Federal derrotó 2-0 a Yugoslavia y completaba el cuadro de semifinales en Ginebra, con tantos de Pika Horvat en contra y Helmut Rahn. Los alemanes fueron emparejados con Austria en semifinales. Vuelo programado para el 30 de junio en Basilea. Los hermanos Fritz y Ottmar Walter, figuras del Kaiserslautern, anotaron sendos dobletes que conducirían a la goleada germana por 6-1, y con ello su primer pasaje a una final del mundo para el cuadro germano y la única para un cuadro completamente amateur. En Lausana, Hungría volvió a jugar ante un equipo sudamericano, pero en este caso Uruguay. Xibor e Hidekuti pusieron en ventaja a los magiares, marcador que fue empatado con un doblete de Juan Eduardo Hover y que iría a próloga. Un doblete de Kocsis le dio el pasaje a la final al primer cuadro comunista que iba al mundial y causaba la primera derrota uruguaya en una Copa del Mundo. Los charrúas volvieron a perder 3 días después ante Austria por el cotejo del tercer puesto en Zurich. Ernst Stoyaspal, Luis Alberto Cruz en contra y Ockwerk anotaron los 3 tantos austriacos, en tanto Hover anotaría el tanto del empate transitorio para el cuadro uruguayo. El 4 de julio de 1954, en el Waldorf de Berna,
Alemanes y húngaros jugarían la gran final del certamen con amplio favoritismo Magyar. Recordemos los que les conté en su cotejo de grupos. Los primeros 20 minutos fueron de auténtica locura. Puskás y Sibor adelantaron el marcador para los húngaros, Morlock y Rahn empataron el marcador. Los magyares intentaron ponerse por delante, pero el arquero Toni Turek no les dejaba ponerse arriba en el marcador. Ventaja que sí lograron los germanos gracias a un remate de Helmut Rahn a 6 minutos del final. Puskás anotaría el empate 3 minutos después, pero un fuera de juego muy polémico no permitió que ello sume al marcador. El árbitro William Link pitó el final del partido y Alemania se consagraría campeón del mundo por primera vez en su historia. El triunfo alemán no fue solamente de un simple partido, sino que ello aumentaría la autoestima de su país para los próximos años. Aún afectado por la era nazi y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que no solo causó la división del país, sino también la pérdida definitiva de territorios históricamente germanos. El técnico del cuadro alemán fue Sepp Herberger, el cual recibió varias críticas tras la derrota de Hungría en la primera ronda, y que convirtió a los teutones en el primer campeón que tuvo una derrota en su camino vencedor. No obstante, años después se revelaría que muchos de sus jugadores actuaron dopados en todo el certamen, y ello causó varios casos de hepatitis y cirrosis en muchos de sus jugadores. Los húngaros tuvieron un premio consuelo que fue tener al máximo goleador del certamen, que fue Sándor Kocsis, jugador por entonces del Honvéd, con 11 tantos. Este equipo agrupaba a la gran mayoría del equipo magyar. El próximo capítulo de esta saga tratará de uno de los protagonistas violentos que hemos visto en este video, pero que comenzará a explicarnos cómo se convertiría en una potencia mundial en este deporte. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.